En su carta a los Filipenses, Pablo ha estado llamando a los creyentes a vivir con gozo, con humildad, con unidad. Pero en el capítulo 3 hace una pausa para proteger el fundamento de todo eso, que es el Evangelio mismo. Entonces, allí Pablo nos recuerda que la justicia que necesitamos ante Dios no se alcanza por nuestros méritos, sino que se recibe únicamente por la fe en Cristo. Y al llegar a los versículos 9 al 11, vemos que Pablo nos presenta lo que es el título del mensaje. Nos presenta 3 bendiciones de la unión con Cristo. En Filipenses 3, versículos 9 al 11, Pablo nos muestra 3 bendiciones de nuestra unión con Cristo, para que entendamos plenamente la salvación que Dios nos ha dado en Él. Entonces permítame leer el pasaje y luego les brindo los 3 puntos que veremos hoy. Dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Las 3 bendiciones de las que nos habla el apóstol Pablo salen de cada versículo. En el versículo 9 vemos la bendición de posición, ese va a ser nuestro primer punto. Nuestro segundo punto sale del versículo 10, que es la bendición de poder. Nuestro tercer punto sale del versículo 11, la bendición de perfección. Entonces, comencemos viendo la bendición de posición. A veces las historias que más nos conmueven y nos ayudan a entender eso son aquellas donde alguien pasa de la pobreza absoluta a una riqueza inesperada. Y esto explica esta bendición de posición, de lo que nosotros hemos experimentado. Pensemos, por ejemplo, en una historia muy conocida, es de Annie. No sé si ha visto la película o leído el libro. Annie es una huérfana que no tiene nada. No tiene familia, no tiene seguridad, no tiene futuro. Pero todo cambia cuando un hombre bondadoso, millonario, llamado Oliver Warbucks, decide adoptarla. En un momento su posición cambia completamente. Ya no es una huérfana sin nombre, ahora es una hija con un hogar. Es una hija que ahora tiene un padre, ya no es una huérfana, tiene una herencia. Algo parecido, pero infinitamente más glorioso, es lo que Pablo describe en nuestro texto y en lo que tiene que ver con esa bendición de posición que Dios nos da a cada uno de los cristianos. El pecador que no tiene justicia propia es ahora hallado en Cristo. No con su justicia propia, no con algo que él pueda traer delante de Dios para justificarse, sino que es encontrado en Cristo, con la justicia que viene de Dios por la fe. Y eso es lo que nos lleva a ver y apreciar esta primera bendición de nuestra unión con Cristo. Si usted es un creyente verdadero, usted está unido a Cristo. Estuvo unido a Cristo en la cruz, está unido a Cristo en vida, y cuando le toque morir, va a morir en Cristo. La unión con Cristo, desde el momento que usted acepta a Cristo, es una unión eterna. Es algo inseparable. Y es la bendición de posición que Pablo nos habla ahora, cuando dice: y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Este es el gran intercambio que muchas veces cantamos, y Pablo
a este gran intercambio lo expresa usando una voz pasiva, y ser hallado en Él. Fíjense que Él no dice, hallé a Cristo. Ser hallado en Él. El verbo en voz pasiva indica una acción divina. Dios es quien encuentra y ubica al creyente en Cristo. En un sentido, Pablo nos está hablando con una terminología, se podría decir, que usaría un juez en un tribunal. El apóstol no está aquí describiendo una experiencia subjetiva, o sea, de él, sino que está hablando de una posición legal objetiva delante de Dios. En el caso personal de Pablo, Cristo encuentra a Pablo ¿dónde? En el camino a Damasco. La luz gloriosa y refulgurante de la gloria de Dios viene al encuentro de Saúl, este perseguidor de la iglesia, este judío celoso de la ley. Y Dios lo enceguece con la gloria de Cristo, quitándole la ceguera que él traía por esta justicia propia y por esta religiosidad que este judío celoso exhibía. O sea, queda ciego momentáneamente, pero ya venía ciego espiritualmente. Y si tú eres un creyente en Cristo, has sido adoptado por Dios y eres parte de la familia de la fe. Esta es una bendición de posición que antes, como un pecador perdido, como un huérfano en el mundo, ahora Dios te sale al encuentro y te salva en Cristo y te posiciona en Cristo. Y esto debe brindarte ¿qué? Tranquilidad. Ya no eres un huérfano expuesto a la intemperie del pecado, viviendo bajo la inclemencia del mundo. Hablábamos con Joás antes del servicio de qué bendición que tenemos, de que no tenemos que nosotros buscar agradar a Dios. Descansamos en la obra que Cristo hizo. Y esto nos da paz y esto es lo que nos ayuda a continuar. Y yo le decía claramente, si eso no fuera verdad, si el caminar cristiano dependiera de mí, yo hace rato que no seguiría al Señor. Pero ser hallado en Cristo, esta es una bendición de posición que tiene implicancias reales en el día a día del creyente. Ser hallado en Cristo es el descanso que reemplaza la ansiedad espiritual. Y Pablo había pasado su vida intentando ser hallado justo, pero mientras más confiaba en sí mismo que pasaba, más perdido estaba, hasta que Cristo lo encontró. De nuevo, fíjense que Pablo aquí no está diciendo, yo encontré a Cristo, sino que fue hallado por Él. La salvación no comienza con nuestro esfuerzo, sino con la gracia de Dios que nos alcanza. Y aquí debemos detenernos un momento para aprender las implicancias de esto. Hay consecuencias de esto, porque no entender eso explica por qué algunos viven agotados espiritualmente. Siempre se preguntan si han hecho lo suficiente para agradar a Dios. Siempre temen no ser aceptados, siempre están midiendo su rendimiento. En cambio, este texto que estamos viendo hoy claramente nos muestra que Dios nos libera de todo esto. No necesitamos añadir nada, no necesitamos completar lo que Cristo ya terminó. Póngalo de esta manera, con esta aritmética teológica. Si usted tiene a Cristo y quiere agregar algo, tiene 0. Se queda sin nada. Pero bíblicamente la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos a Cristo, que recibimos a Cristo por Dios. Él nos halla a nosotros. Y si a ese Cristo le sumamos nada que nosotros pongamos en nuestro esfuerzo de hacernos salvos, ahí sí tenemos a Cristo, tenemos todo. El pecador
aporta, en un sentido, nada. Alguien dirá, bueno, aporta su pecado, pero ya no estamos hablando de qué es lo que hace al cristiano salvo. No necesitamos añadir nada, no necesitamos completar nada a la obra perfecta que Cristo ha hecho. Y esto sí, si alguien alguna vez le dice, pero entonces la salvación es por obras, usted le puede decir, en un sentido sí, pero la obra perfecta de Cristo, no las mías. ¿Se entiende? ¿Qué me justifica delante de Dios? La obra perfecta de Cristo, no lo que yo pueda aportar a Dios. Y hermanos, cuando les hablo de esto, de que debemos descansar en Cristo, no lo estoy incitando a pereza espiritual. No, descansar en Cristo es fe humilde. Venir como Él habla en el Sermón de la Montaña, en bancarrota espiritual, para descansar en Cristo y disfrutar de la bendición de posición, que es la primera que estamos viendo en este versículo 9, debemos descansar en la justicia de Cristo, no la nuestra. Por eso Pablo dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Sigo leyendo desde el versículo 9. Este es nada más y nada menos que el corazón del Evangelio. Dios no es que ha rebajado sus estándares de justicia. Dios no ha dicho, bueno, hagan lo que ustedes puedan. No. Dios exige justicia perfecta que nosotros no podemos proveer. Pero las buenas noticias para nosotros son que esa justicia ya fue cumplida por Cristo. Y por fe nosotros la recibimos. Y no es que fe es una obra que nosotros tenemos que hacer. Fe es simplemente algo que Dios usa, es como la mano que recibe el regalo de Dios. No somos salvos porque ejercemos algo, entonces sí, algún tipo de obra hacemos. No somos salvos porque Dios ignora nuestros pecados. Somos salvos porque Cristo obedeció donde nosotros obviamente fallamos. Por eso, hermanos, esta bendición de posición, que es una de las 3 bendiciones de la unión con Cristo que estamos viendo hoy, es una posición que debe disfrutarse. Debe disfrutarse. No sé dónde estará usted en su caminar con el Señor, pero debe disfrutar de esta posición que Dios le ha dado en Cristo. Porque cuando nuestras conciencias nos acusan, oh, no hiciste lo que debías hacer. Porque una conciencia entrenada en la palabra de Dios obviamente nos va a mostrar el pecado. Se convierte en un espejo donde vemos claramente nuestro pecado. Pero cuando recordamos nuestros pecados, aun cuando volvemos a fallar en algo que sabemos y le dijimos a Dios que no fallaríamos, no debemos en un sentido mirar hacia adentro buscando a alguien que nos defienda, sino que ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos mirar a Cristo. Nuestra paz no depende de nuestro desempeño durante la semana, sino que depende de la obediencia perfecta de Jesús hace más de 2000 años. Ahí tiene que descansar, ahí tiene que estar su paz. Ahora, ¿es esto una licencia para pecar? ¿Es esto una licencia para relajarme y decir y permitir todo tipo de pecado? No. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1. De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Claramente Pablo nos dice, descansar en la posición que Dios nos ha dado no quiere decir que, es una licencia para pecar. Pero como sabemos que pecamos, 1 de Juan 1:9 nos dice claramente que Dios está dispuesto a escuchar nuestra confesión de pecado, está dispuesto a escuchar nuestro arrepentimiento, porque nosotros
no confiamos en nosotros mismos, ni en el momento primario de nuestra salvación, ni en el primer paso, ni cada día en lo que es nuestra santificación. Confiamos y descansamos en esta bendición de posición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Qué dice Juan? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. Por lo tanto, entonces, ¿qué hacemos para descansar en Cristo? Para descansar en la obediencia perfecta de Cristo hace más de 2000 años. Vamos al versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así funciona. Descansemos en Cristo. Pablo nos invita a que confiemos en la justicia que es provista por Cristo. No solo el día de nuestra salvación, sino cada día de nuestra santificación. Y para que tenga una idea de qué le hablo, un día específico el Señor le llamó a la fe, el día de su salvación. Un día lo va a glorificar, sea a través de su muerte física, que Dios le llame a la gloria, sea a través del arrebatamiento, pero entre la salvación y la glorificación hay mucha vida de por medio. Y eso es la santificación. Pero en la salvación, en la santificación y la glorificación y eternamente estamos unidos a Cristo. Es esta posición que es una bendición increíble que nosotros debemos que disfrutar día a día. Ahora, ¿cómo se recibe esa justicia de la que estoy hablando? Pablo nos dice, lea por favor conmigo Filipenses 3:8, porque estamos ahí, 3:9, perdón. Seguimos en este primer punto, la bendición de posición. ¿Cómo se recibe esa justicia? La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Esa es la respuesta de Pablo. Ahora bien, ¿a qué se refiere Pablo con sobre la base de la fe? ¿Qué es la fe? Y escuche esto rápidamente. Empecemos por decir que la fe, cuando hablamos de la fe ahí, no hablamos de nuestra fidelidad. Tampoco estamos refiriéndonos a una mezcla de fe y obras. Necesitamos entender el carácter instrumental de la fe. La fe no es una base meritoria que el pecador trae delante de Dios, no es una obra complementaria, no es una virtud que el pecador añade al valor. La fe es un instrumento, un medio receptor, como les decía, es una mano vacía que recibe lo que Dios da por gracia, lo que Dios da libremente en Cristo. No somos salvos por causa de la fe, sino por medio de la fe. La eficacia de la fe reside en el objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto de la fe del creyente? Cristo. Hay mucha gente que dice, yo soy una persona de mucha fe. Yo tengo muchísima fe. Pero por ahí es fe a que el día va a estar lindo, a que la hamburguesa que le sirven en el lugar donde va a comer va a estar bien, va a estar rico, no va a estar cruda. O es fe en algo que él cree que él va a poder hacer. Cuando hablamos de fe que Dios usa, que somos salvos por medio de la fe, no es fe por el hecho de fe, es fe como un instrumento, como una mano que recibe lo que Dios regala. Es fe que tiene como objeto, ¿cuál es el objeto de la fe del creyente? Cristo Jesús. Esto es fe en Cristo. Y fe en Cristo puede entenderse de la siguiente manera. Tenemos conocimiento de Cristo y de su obra, lo que Dios hizo. Vamos a hacer de cuenta, lo llevo a los días que usted no era un cristiano, para que usted también pueda ver lo que está pasando en estos momentos en la vida de alguien que no ha recibido a Cristo. Usted en algún momento obtiene conocimiento de la persona de Cristo, de la obra de Cristo. Esto los teólogos llaman noticia. Usted escucha el Evangelio, usted lee la palabra de Dios, alguien le comunica las verdades del Evangelio. Y eso en un sentido
explica uno de los componentes de la fe. Tenemos la convicción de que eso que aprendimos acerca de Cristo es verdad. Y estamos de acuerdo con eso. Asentimos. Esto es lo que se llama assensus. Pero recuerden que Satanás sabe muchísimo más que nosotros en la Biblia. Asiente, pero ¿qué? Tiembla. Y vive como un diablo. Pero les estoy mostrando componentes de la fe. Usted escucha la primera vez. Usted asiente, está de acuerdo a eso que escucha acerca de la persona, de la obra de Cristo. Pero ahora viene la parte que tiene que ver con la confianza personal, o como se le llama en el mundo teológico, fiducia. Ponemos toda nuestra confianza en Cristo. Entonces, fíjense en los elementos. Escuchar, saber, asentir, poner la confianza. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque esta fe no es un optimismo religioso superficial, no es un optimismo religioso que es liviano. Sí, hay un Dios, yo creo, y los cristianos, la mayoría son buenos, entonces, mientras que yo sea una buena persona, estoy bien. No, eso es liviano. Eso es no entender la gravedad de su pecado. Y si no entiende la persona la gravedad de su pecado, no va a haber arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay ¿qué? No hay perdón. Por eso muchas iglesias están llenas de gente que no es cristiana. Porque asocian el cristianismo con moralidad, con ser una buena persona. Y si bien es verdad que el cristiano verdadero, transformado por el mensaje del Evangelio, se va a convertir en una buena persona, no podemos usar el ejemplo, por ejemplo, alguien que no conoce a Cristo, mirar solamente la moralidad de alguien y decir, con que yo sea así, eso me pone en gracia, voluntad y favor delante de Dios. No. Lo que lo trae en gracia, voluntad delante de Dios es arrepentimiento de su pecado. Entonces, estamos viendo esto para poder entender la fe. Esta fe no es añadir a Cristo como respaldo para nuestras vidas, algo muy típico. Oh, voy a poner un negocio, voy a orar a Dios. Me compro una casa, vamos a orar, tocar las paredes, que venga alguien a orar. Pongo a Dios como un amuleto, como ese genio que frotamos, concédeme los deseos. No, esto es mucho más. Hablar de la fe, de llegar a esta bendición de posición es mucho más, no es una emoción pasajera, no es repetir una oración. Si alguien viene y habla conmigo, nunca escuchó del Evangelio, algo que parece que sería bueno, sí voy a orar con él, pero no le voy a decir, oh, repite esta oración y serás salvo. La salvación de una persona no está ahí, hermanos. A veces toma tiempo para la persona darse cuenta cuándo fue que verdaderamente Dios le salvó. Pero si yo le doy la falsa seguridad de que oraste este día, oraste o recibiste a Cristo, y después viviste como un diablo, o sea, no, pero yo recibí a Cristo, me acuerdo, en ese campamento cuando era niño, tiramos una varita que se quemó y eran mis pecados, mi vida vieja. Eso es autoengaño. Y hoy por hoy, en los últimos tiempos, es algo que es tan normal, moneda corriente en muchas iglesias. Ahora, estamos hablando de una fe que no es emoción pasajera acá. No es repetir esa oración. Esto en un sentido es, en términos, digamos, de contabilidad, cuando uno hace una liquidación de todo, uno se despoja de todo y apuesta solo a Cristo. Es como aquel navío, aquel barco de carga que ante una tormenta que va a ser mortal, ¿qué es lo que empieza a hacer? Los marineros empiezan a deshacerse de todas las cosas, lo que quieren es preservar la vida. Y eso es lo que debe hacer el pecador. No confíes en tu propia justicia, en tu propia bondad. Tira, deshástete de todo eso. Es lo que Pablo nos viene diciendo en este tramo de Filipenses. Sus pergaminos religiosos, el haber nacido como judío, era del 8º día, circuncidado. Él dice que todo eso lo puso como pérdida para alcanzar a Cristo. Esta fe es conocer quién es Cristo,
Es creer que su obra es suficiente porque Dios, como les decía, nos salva por la obra de Cristo. Por eso debemos descansar completamente en Él, en Cristo, desprendernos de nuestro propio currículo religioso, lo que nosotros creemos que podemos traer a la mesa. Fe verdadera incluye que dejamos de negociar con Dios. ¿Qué es lo que hace el creyente? Se arrodilla delante de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecador arrepentido? Se arrodilla delante de Dios. Viene en arrepentimiento total. Se deja de negociar con Dios. La fe verdadera se expresa con la expresión íntima que muchas veces cantamos, que si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Y dado que tenemos a Cristo, quien nos ha dado la bendición de posición, Él también nos ha dado la bendición de poder, para poder avanzar en la santificación y ser conformados a su imagen. Entonces ahora pasamos del punto inicial de la salvación, donde recibimos la bendición de posición, ahora pasamos a lo que queda en el medio, cada día de nuestras vidas, la santificación. Y ahí recibimos la bendición de poder. Lea conmigo el versículo 10. Pablo dice, entrando en nuestro segundo punto, la bendición de poder y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Hermanos, la justificación brindada por Cristo no produce una pasividad espiritual en el creyente. El creyente no dice, bueno, ahí fui salvo, acá me quedé. No, debemos conocer a Cristo más profundamente, y me refiero a no conocer solamente datos acerca de Él, sino crecer en intimidad con Él. Cuando eso no pasa, nos secamos y eso se empieza a ver. Y nuestra vida empieza a apestar, no solamente para nosotros, sino para los que nos rodean. Cuando dejamos de tener intimidad con Cristo, los jugos nutritivos de la fe cristiana se han secado. Esta intimidad con Él es tener una comunión que es creciente. Esta es la vida que brota del Evangelio. Y es lo que el Señor nos dice, que de nuestro interior correrán que ríos de agua viva. Esta es la bendición de poder. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Empezó la salvación, se comunica cada día de nuestra santificación y un día, y eso lo vamos a ver en el punto 3, se manifestará plenamente en el día de nuestra glorificación. Pero por ahora, el haber sido justificados por Cristo no marca el fin de la historia para el creyente. Oh, fui salvo. Imagínense, estoy acá en el punto de la salvación. ¿Qué hace el creyente? Fui salvo. ¡Puf! Al cielo. No. Fui salvo. Bueno, algunos sí, el ladrón en la cruz, Dios lo salvó e inmediatamente lo glorificó. Pero podemos decir que gracias a Dios no es la historia de todos nosotros, ¿no? Estamos acá. Hay vidas que tienen 80 años de vida o más. Hay vidas que son más cortas. Pero el punto es que la bendición de poder nos habla justamente de este tiempo donde luego de haber sido justificados por Cristo, no es que llegamos al final de la historia del creyente. Al revés, esto marca el comienzo de una vida vibrante de buscar conocer a Cristo cada vez más, día a día. Es que si nos ponemos a analizar esto seriamente, vamos a entender que cuando alguien ha sido perdonado de una deuda infinita, esa persona no va a responder con indiferencia, ¿no es cierto? Vamos a hacer de cuenta, poner un ejemplo. Usted debe, y ahí donde está, usted debe $1.000.000. Y bueno, tiene que pagar por eso, porque si no, eso lo va a condenar de muchas maneras. Y si no paga, por ahí hasta termina preso. Vamos a hacer de cuenta.
Y bueno, eso es perdonado a usted. ¿No cambiaría su actitud? ¿Usted no estaría? Viene alguien y le pidió prestado $10. Alguien le perdonó $1.000.000. ¿Usted no perdonaría a alguien que no le puede pagar 10 pesos? Sí, ¿no es cierto? Sería ridículo no hacerlo. Pero bueno, muchas veces nos privamos a nosotros mismos de esta bendición de poder, de este trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, y hemos sido perdonados en el punto de nuestra salvación. ¿Y qué nos dice Mateo 19? Nos muestra que luego nos convertimos en ese, digamos, mayordomo malo, que alguien nos ofende y no podemos perdonar. En cambio, cuando vivimos nutridos de estos jugos del Evangelio, nutridos de esta comunión con Dios, con Cristo, conociéndole más y más y más a Él, conocemos el carácter ¿qué? Perdonador de Cristo, cada día. Y eso nos ayuda a perdonar a nosotros mejor, ¿no? Pero el punto, hermanos, es que esta deuda infinita que Dios nos ha perdonado, nosotros no la pagamos con indiferencia, ¿no es cierto? Queremos amarle, queremos ser agradecidos. Quien ha sido amado así tan profundamente, quiere amar de la misma manera. Quien ha sido salvado tan milagrosamente y de una manera dramática, va a querer conocer más a su Salvador. ¿Cuándo fue la última vez que deseó decir, un día quiero estar delante de ese mismo hombre que estuvo crucificado en la cruz, sufriendo por mí, en agonía por mí? Y quiero preguntarle tantas cosas. ¿Por qué lo hiciste? Mira lo que soy. ¿Cuándo fue la última vez que hizo eso? Pero bueno, esto es parte de lo que, como cristianos, podemos experimentar también, porque estamos recibiendo esta bendición de poder conocerle a Él cada día. La unión con Cristo no es una unión que sea solamente algo legal delante de Dios, que nos cambia y ahora nos pasa a la familia de Dios, sino que habla también de que es una unión que trae vitalidad. Entonces, si usted en estos momentos siente que hay áreas de su vida o en áreas de su vida que usted está muriendo, pregúntese si por ahí no es eso. Si no está fallando en beneficiarse de la bendición del poder que viene de conocer a Cristo, de estar en unión con Cristo. La justificación que el creyente recibe en un sentido en el día de la salvación no agota esta, digamos, salvación, lo que Dios hace diariamente, sino que hace que la santificación fluya. La santificación del creyente avanza a pasos agigantados conforme este creyente conoce más y más a su Salvador. Debo decirlo así, es imposible ser conformados a la imagen de alguien a quien no conocemos, ¿no es cierto? Y en un sentido, por eso es que Pablo, en esta sección, usa una palabra para hablar de conocerle, es la palabra nomai. Para expresar el conocer a Cristo usa esa palabra y lo hace porque esto habla de una experiencia que es relacional y que es una comunión progresiva también. Cuanto más aprendemos de Cristo, más le amamos, más entendemos el problema que tenemos con nuestro pecado, más adoptamos una actitud humilde de venir delante de Él para que nos perdone constantemente y nos lave. En otras palabras, conocer a Cristo no es solamente algo teórico, sino una participación real con el Hijo de Dios. No es solamente información doctrinal, sino una comunión que es transformadora. Y la razón de que este es un conocimiento transformador, ¿saben dónde está? Es que conocer, Pablo dice conocer ¿qué? El conocer va íntimamente ligado con conocer el poder de su resurrección. Es lo que dice ahí. El poder de la resurrección, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, está en acción en el creyente para ayudarle a avanzar en su vida de santidad. Hermanos, la resurrección no es solo un evento histórico, es el poder operante en la vida del creyente verdadero. Este poder es la base de la regeneración del creyente cuando nace espiritualmente por Dios.
Este poder es la fuente de esa vida nueva, 2 Corintios 5:17, pero también es la energía de la mortificación del pecado del creyente diariamente. Es la bendición del poder que estamos viendo en este punto 2, que es una de las 3 bendiciones de las que nos habla Pablo en Filipenses 3, del 9 al 11. Y es lo que nos lleva a entender que la santificación es la consecuencia necesaria de la unión con Cristo, con este Cristo resucitado. Esta bendición es la que nos permite participar en los sufrimientos de Cristo. Y por ahí es ahí cuando a veces no nos gusta. Pero si somos, digamos, estamos caminando con Cristo y somos identificados con Cristo y Cristo sufrió, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos va a tocar sufrir? Y Pablo comunica esta bendición diciendo que conoceremos el poder de la resurrección. ¿Para qué? ¿Para convertirnos en superhéroes? No, dice, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. La unión con Cristo implica participación en la vida de Cristo, participación en su muerte y participación en sus padecimientos. Y mal que nos pese, el sufrimiento no es un accidente en la vida cristiana. Es algo que nos pule, es algo que nos limpia. El sufrimiento es usado por Dios para conformarnos a la imagen de su Hijo. Y aquí Pablo presenta en un sentido una teología de la cruz, no de la gloria inmediata. Porque la santificación, que es este segundo punto que estamos viendo, en el segundo punto de la bendición de poder, estamos acá, desde la salvación antes de la glorificación. Y la santificación incluye mortificación. ¿Qué es esto? Morir al pecado. Pero también incluye algo muy importante que muchas veces nos olvidamos. Vivificación, que es la nueva vida vivida en la justicia de Cristo. Y hoy somos alentados a eso, a participar en los padecimientos de Cristo, que es la señal del verdadero creyente, pero para hacernos crecer en conformidad a Cristo. Y en un sentido, hermanos, si me está siguiendo y ve que esto es algo que es traído por Dios y el sufrimiento es una, bendición, es un instrumento santificador de Dios, esto echa por tierra las declaraciones infundadas y antibíblicas también de lo que es conocido como el Evangelio de la Prosperidad, que promete que una vida de riquezas materiales. Este falso Evangelio de la Prosperidad enseña que la voluntad de Dios es la prosperidad material del creyente. El Evangelio de la Prosperidad enseña que Dios desea que todos los creyentes sean ricos. ¿Que el creyente verdadero es rico espiritualmente? Amén. Pero en lo que tiene que ver con la parte financiera, material, no todos los creyentes verdaderos están llamados a ser ricos. No todos están llamados a ser exitosos y saludables y que la pobreza, la enfermedad no formen parte de la voluntad divina para el cristiano. Esto va en contra de lo que se ve en la palabra. Esto va en contra de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Millones de cristianos verdaderos en África viven debajo del nivel de pobreza. Viven enfermos. Millones de cristianos verdaderos viven con enfermedades terminales. Millones de cristianos verdaderos viven batallando problemas económicos, dependiendo de Dios para el día a día. Pero Dios está con ellos. Y son ricos espiritualmente. Y son bendecidos espiritualmente. Y son ese, jugo, esa energía que tiene vivas y vibrantes a un montón de congregaciones, miles de congregaciones en Sudamérica, en Centroamérica, en África, en lugares remotos del mundo. Entonces, no podemos enseñar que la fe funciona como una fuerza espiritual que produce prosperidad material. Produce prosperidad, sí, en lo que tiene que ver con nuestro parecido a Cristo. Cristo mismo. ¿Cómo fue su nacimiento?
nace en un pesebre, nace sin lujos. ¿Cómo fue su vida? Muchas de las cosas que no están en la Biblia, pero que se saben históricamente de cómo era que vivía la gente de ese lugar. Cristo, un muchacho trabajador, donde seguramente trabajaba hasta en lo que era la construcción y la carpintería con su padre terrenal. O sea, ¿de qué estamos hablando? Como hijo de Dios, ya en su ministerio, ¿qué mostró Cristo? Hizo el bien a los demás, pero llamó a ser ricos a las riquezas. No, sí llamó a ricos que dejaron sus riquezas para dar a otros. Y no estamos hablando acá de que Dios no bendice y no tiene ricos. Es más, a lo largo de la historia de la iglesia, grandes hombres de Dios fueron apoyados y fueron mentoreados por familias ricas, que querían que ese hombre se dedicara ¿a qué? A la preparación de su mente para servir a Dios. Lo que acabo de decir no es algo que digo, ser rico es un pecado, no. Pero el Evangelio de la Prosperidad enseña cosas que no son. La fe es presentada casi como una ley espiritual o como un poder activador que si se ejerce correctamente, eso va a producir riqueza, salud, éxito. El Evangelio de la Prosperidad enseña que la confesión positiva crea o atrae la bendición. Y este movimiento antibíblico afirma que las palabras tienen poder creativo. Repetilo varias veces, llamá y contá el dinero y ahí va a aparecer en tu billetera. Declarar verbalmente prosperidad, sanidad o éxito ayudaría a materializar esas realidades y eso es lo que le enseñan a la gente y quitan el corazón del pecador de ir a Dios en arrepentimiento verdadero. Ellos enseñan que dar dinero a ministerios produce multiplicación financiera, sembrar para cosechar. Y les digo algo, muchos luego que llegan a la fe siguen dando bajo la misma premisa. Yo doy, pero no veo que Dios me está bendiciendo. No, usted tiene que dar como un dador alegre, como alguien que Dios está bendiciendo de la manera más mínima. Ahí tiene que dar Dios. No mirando, ok, yo pongo 20 a ver si durante la semana me salieron las horas extras que querían o el bono que quería. No, hermanos, eso todavía es mentalidad que ha plantado en muchas iglesias este movimiento falso que es el Evangelio de la Prosperidad. Ellos enseñan que las ofrendas, especialmente a ciertos ministerios, funcionan como una semilla que Dios multiplicará en forma de prosperidad económica para quien da. En contraste, el énfasis del Evangelio bíblico, como lo presenta Pablo en Filipenses, descansa en la justicia que se recibe por la fe en Jesús, en la transformación espiritual y la esperanza futura, no en la garantía de riqueza material en esta vida. Usted puede nacer en Cristo y llegar a la glorificación habiendo sido una persona que materialmente tiene poco y nada, pero que ha estado rico en su corazón, en su mente. Cuando Pablo habla de la participación en los sufrimientos de Cristo, se refiere a que el sufrimiento es una marca de unión con Cristo. La bendición de Dios muchas veces no tiene el parecido o no lo vemos, no lo reconocemos como nosotros quisiéramos reconocerlo, pero vivir escaso, participar de los sufrimientos de Cristo también es parte de esa bendición de poder. Esto no es deshonor para el creyente. Todo lo contrario, es una muestra de que el creyente está siendo tallado, forjado a la imagen de Cristo. Y si Cristo sufrió, nosotros también experimentaremos sufrimientos. Y aquí el Evangelio, hermanos, choca de cabeza con nuestra cultura. Seguir a Cristo no es evitar todo sufrimiento, porque si en la voluntad de Dios, y escúcheme lo que digo, un concepto que lo enseñamos cuando vimos el estudio de Pedro, si en la voluntad de Dios nos toca sufrir, dado que sufrimos para Cristo, esto no es una señal de abandono, sino de unión con Cristo, con este Cristo resucitado. Y esto es crecimiento en santificación. Entonces,
Le aliento a mirar hacia el futuro, hacia su glorificación. Nuestra justificación nos introduce a nuestra santificación y esta a su vez, ¿qué hace? Nos alienta a la glorificación que nos espera. La bendición de la posición que vimos en el primer punto, otorgada por Cristo, nos introduce a la bendición de poder que acabamos de ver, que un día nos bañará con la bendición de la perfección, y ese es nuestro punto número 3, salido del versículo 11. La bendición de la perfección, Pablo escribe, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. La traducción de la Reina Valera dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y quiero aclarar que eso no expresa una duda sobre la salvación, sino que es una humildad ante los medios providenciales que Dios está brindando. Pero lo que nos queda claro aquí es la progresión que presenta el apóstol. El versículo 9 nos habla de la justificación, el pasado declarado, esta acción legal. El versículo 10 nos habla de la santificación, ese proceso presente por el que el creyente está pasando. Y el versículo 11 nos habla de la glorificación, que es la consumación futura de todas estas cosas. La resurrección corporal es la culminación de la unión con Cristo. Ahí lo vamos a ver, cara a cara. Es la confirmación pública de nuestra justificación. Es la erradicación final del pecado. Entonces, hermanos, les aliento a que mantengamos nuestros ojos puestos en nuestra esperanza final. La vida cristiana no termina en esta tierra. Un día nuestra fe será vista. En un futuro no muy distante nuestra lucha cesará completamente. Un día no muy lejano nuestro pecado será ¿qué? Eliminado. Nuestro cuerpo será transformado. El que nos justificó, el que nos santifica, nos glorificará. Nuestra seguridad, hermanos y hermanas, no descansa en nuestra constancia, sino en la fidelidad de Cristo. Y aquí Pablo nos confirma que la salvación es algo integral, es algo completo. La salvación es algo legal en el punto de la salvación, nos brinda la justificación delante de Dios, y como lo vimos, esa es la bendición de ¿qué? De posición. Pero la salvación durante toda nuestra vida es moral también, nos pasa por la santificación, esa es la bendición de poder. Y luego viene ahora, ¿qué? ¿Qué estamos viendo en estos momentos? Punto 3, es la salvación que es escatológica de los últimos días, nos lleva a ¿qué? A la glorificación, esa es la bendición de la perfección. Gloria a Dios, perfección, algo que es impensado para nosotros ahora, pero un día vamos a ser perfectos. Estas son las 3 bendiciones de las que Pablo nos habla aquí en Filipenses 3, del 9 al 11, donde nos muestra 3 bendiciones de nuestra unión con Cristo. ¿Por qué estas bendiciones son posibles? Porque estamos unidos a Cristo. Para que entendamos que, de una manera plena, de que la salvación que Dios nos ha dado en Cristo es ¿qué? Completa, perfecta. Entonces, para concluir, la idea central que nos comunicó Pablo es que no necesitamos agregarle nada a Cristo. Cristo más nada es todo. No añadimos a Cristo. No completamos su obra. Lo ganamos todo. ¿Cuándo lo ganamos todo? Cuando lo perdemos todo. Cuando no confiamos en nada de lo que creemos que podemos traer. Estas 3 bendiciones que vimos hoy, hermanos, las debemos aplicar fielmente a nuestras vidas. Y si tienes la tendencia de ser un legalista, ¿cómo te va a ayudar esto? Recuerda, no necesitas añadir nada. ¿Que vas a ser, obediente? Sí, por amor a Cristo. Pero no para agregar algo. Oh, no, que la gente me vea así. Voy a agregar algo a lo que dice la palabra para lucir mejor. No. Justificado por su justicia, por la justicia de Cristo y su obra perfecta. Eso es lo que eres. Ahora, si eres una de esas personas o cristianos que se siente inseguro de su salvación, tu salvación no descansa en la calidad de tu fe. No descansa ahí. Descansa en la perfección de tu Salvador. Si eres un creyente maduro,
¿Cómo te aplica este mensaje? Bueno, no te detengas en la justificación, ¿no? Anhela conocerle más. Ahora, si eres un creyente que está sufriendo, el sufrimiento, hermano y hermana, no niega tu fe. Contrariamente, puede ser una evidencia de tu fe. Si estás cansado espiritualmente, ¿sabes cuál es el consejo ahí? Deja de tratar de impresionar a Dios. Descansa en Cristo. Si luchas con culpa, la justicia que te cubre no es una justicia frágil, es una justicia perfecta. Si te arrepentiste de verdad, Dios te perdonó. Lárgalo. Y no estoy diciendo que si no te arrepentiste de verdad, lo largues. No. Pídele a Dios que en su misericordia y por su gracia te ayude a arrepentirte. Ahora usted dirá, bueno, yo soy uno de esos creyentes que siento que estoy creciendo muy lentamente. Bueno, buenas noticias para ti. Eso se llama santificación. Y Cristo no te abandonará en el proceso. Recuerda lo que vimos en Filipenses 1:6. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si estás sufriendo, recuerda que no caminas solo, estás siendo ¿qué? Conformado a aquel que sufrió por ti. Y así que descansa hoy en la justicia de Cristo, camina cada día en el poder de su resurrección y vive mirando con esperanza ese día, el día en que Él perfeccionará para siempre la obra que comenzó en ti. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú concluirás la obra que comenzaste en nosotros. Ayúdanos, Señor, a disfrutar estas 3 bendiciones de la unión con Cristo de las que Pablo nos habla aquí en Filipenses 3, del 9 al 11. Que podamos vivir y disfrutar esta bendición de posición, avanzar usando esta bendición que nos ha dado de poder al conocerle más a Él, Señor. Y también ayúdanos a usar esta bendición que todavía no se ha cumplido, que viene en el futuro para nosotros, porque todo lo que tú has prometido lo cumplirás, y es la bendición de perfección. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén.